Hola, ¿qué tal? Yo soy Maylid Dayana Barrera Torres, Y yo soy César David Bernal. estudiantes de licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Y hoy queremos hablarle un poco sobre los sentidos especiales, particularmente sobre la ecolocalización. Sin nada más que decir, vamos a empezar. Los seres vivos se caracterizan por tener la capacidad de crecimiento, nutrición y reproducción. Sin embargo, en muchas ocasiones pasa desapercibida la capacidad que tiene un organismo para adaptarse a las condiciones medioambientales que su entorno ofrece para la supervivencia. Charles Darwin habló de esta capacidad adaptativa como el pilar de su teoría de selección natural, afirmando que las especies se adaptan gracias a modificaciones en la descendencia. Dicha afirmación se basó en observaciones que hizo alrededor del mundo, especialmente con el caso de los pájaros pinzones de las Islas Galápagos en la costa de Ecuador, cuando vio que los pájaros de la misma especie tenían modificaciones en su pico, unos eran más delgados y puntiagudos que otros. Darwin propone entonces que las especies cambian con el tiempo y que organismos nuevos provienen de otros preexistentes. De este modo, todas las especies comparten un ancestro común. Dichas adaptaciones responden a un aparente principio, la supervivencia del más fuerte, que refiere a la capacidad de sobrevivir en un medio dependiente a la relación cazador-presa. Así pues, se podría decir que la mayor parte de los cambios fenotípicos en las especies responden a una necesidad de supervivencia, como el mimetismo en algunos reptiles o el viviparismo de los mamíferos para evitar la depredación de las crías en fase embrionaria. La genética habla sobre el carácter aleatorio de las mutaciones. Además de ello, niega la afirmación de que las modificaciones fenotípicas sean programadas para optimizar alguna especie. Sin embargo, existen casos muy especiales en el que algunos animales han logrado modificar las condiciones típicas en las cuales presentan uno o varios órganos de los sentidos. Por ejemplo, la visión nocturna y aguda de los felinos o la visión infrarroja de algunas serpientes. A este tipo de casos en los cuales modifican sus órganos de los sentidos y les dan una particularidad única, los denominaremos supersentidos. O también son denominados sentidos especiales. A continuación hablaremos un poco de uno de estos supersentidos, la ecolocalización. La ecolocalización fue descubierta por Donald Griffin, un zoólogo estadounidense. A principios del siglo XX, Donald y su colega Robert Galambos demostraron el uso de la ecolocalización en murciélagos. Sin embargo, otros científicos habían descubierto la teoría mucho antes. Así fue el caso de Lázaro Spallanzini, quien propuso en el año de 1793 que los murciélagos podían ver con los oídos, gracias a un experimento en el que encerró a una lechuza y a un murciélago en una habitación llena de hilos de los cuales colgaban campanas. En la luz, ambos animales podían volar sin chocar, pero al apagar la luz, la lechuza se desorientaba y el murciélago podía seguir volando normalmente. Otros científicos tenían teorías similares. Fue el caso de Sir Hiram Maxim, quien propuso la idea de que los murciélagos emitían sonidos a bajas frecuencias, y Hamilton Handrich, quien corrigió la teoría de Maxim, estableció que los sonidos emitidos por los murciélagos eran de hecho audibles al ser humano. La ecolocalización es el uso de ondas sonoras y ecos para determinar la ubicación de objetos en un espacio. El animal emite un sonido que rebota al encontrar un obstáculo y analiza el eco recibido. Logra así saber la distancia hasta el objeto u objetos, midiendo el tiempo de retardo entre la señal que ha emitido y la que ha recibido. Este supersentido se ha desarrollado en animales acuáticos y terrestres, por ejemplo, en cetáceos dentados como los delfines, para quienes ha sido muy útil debido a la oscuridad de la profundidad del océano y de esta manera logran identificar la ubicación de su alimento a largas distancias. Los delfines son un tipo de mamíferos cetáceos pertenecientes a la familia Delphinidae. Pueden alcanzar a vivir más de 30 años en cautividad y miden aproximadamente de 3 a 9 metros. Estos nadadores tan elegantes pueden alcanzar velocidades de hasta 30 km por hora. Durante sus desplazamientos suben a menudo a la superficie del mar para respirar. Existen 40 tipos de especies de delfines diferentes. Estos animales pueden generar hasta 3 tipos de sonidos diferentes: los silbidos, los sonidos de frecuencia modulada y los chasquidos. Los animales presentan labios fónicos, que son un mecanismo desarrollado en su cabeza,
permitiendo la emisión de chasquidos y silbidos constantemente. Los chasquidos consisten en 300 sonidos, comúnmente denominados clic. Se generan justo debajo del espiráculo y se utilizan habitualmente para localización de los objetos. El melón, un abombamiento de la frente situada encima de la mandíbula superior, consta principalmente de grasa y aceite y actúa como una pantalla acústica que mejora la resolución de las emisiones de sonidos. La mandíbula inferior, también llena de aceite, ayuda a la transmisión del eco reflejado por los objetos y recibido por la zona posterior de dicha mandíbula hacia el oído. Respecto a los silbidos, son sonidos de tono uniforme que provienen de la parte profunda de la laringe. Se utilizan para comunicar estados de alarma, excitación sexual y tal vez otros estados emocionales. Los delfines nariz de botella son capaces de producir sonidos con una duración entre 40 y 70 microsegundos a un volumen entre los 220 decibeles 100 de veces por segundo. Estos animales producen sonidos para lograr rastrear la zona en que se encuentran navegando. Estos sonidos no son audibles al ser humano. Para identificarlos hay que someterlos a radares de objeto marítimo. Las madres enseñan a sus crías tonos o sonidos distintivos, por lo que durante un tiempo se mantuvo la concepción de que podrían llegar a ser nombres. Sin embargo, esta idea más adelante se puso en duda, debido a que los delfines generalmente tienden a imitar sonidos distintivos de otros. No se sabe si la imitación a los delfines sea algo similar como las aves que se retan para comparar sus cantos, o tal vez pertenezcan a rituales de reproducción, o incluso sea como el significado de un diálogo que logran entablar con sus conocidos para intercambiar información.